Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de procesado. Continuamos con el módulo de buenas prácticas de manufactura, esta vez ya por el último punto que es el de registros y documentación. En lo que es registros y documentación, que es ya para terminar, tenemos que diferenciar que existen distintos tipos de registros. Por un lado tenemos la diferenciación entre lo que son los registros que se hacen de forma manual, en papel, y lo que son los registros digitales. Hoy en la industria los registros que más predominan son los registros manuales. Los registros manuales se hacen con personas que tienen una frecuencia estipulada, como vimos en la clase anterior. Esa frecuencia es la frecuencia del control generalmente, donde se registran los resultados de los controles realizados y se registran también las acciones que se hayan tomado en el caso de haberse tomado alguna. Esos controles tienen un registro además de tener el papel, ese papel se tiene que archivar y muchas veces esos archivos se cargan en la computadora. Pero también existen los nuevos registros, que son los registros digitales, donde si el sensor que realiza la medición o el actuador, o en el caso de que eso ya esté automatizado, como veíamos en la clase anterior, ya no necesita la intervención de la persona como intermediario para tomar un registro manual y luego cargarlo en la computadora con un teclado, sino que el mismo sensor ya va generando su propio registro que va a una base de datos donde después nosotros podemos tener acceso a esa información para poder utilizarla para distintas cosas como vamos a ver ahora. Entonces, por un lado están los registros de papel, los registros manuales. Esos registros manuales pueden cargarse así tal cual, o sea, guardarse así tal cual en un archivo, o pueden cargarse mediante un teclado a un medio digital. O está este nuevo tipo de registro donde los sensores ya automáticamente hacen la captura de datos y generan sus propios registros en una base de datos sin la intervención de un intermediario manual. Después también dentro de lo que son los registros existen distintos tipos de registros. Por ejemplo, por un lado vamos a hablar de lo que son los registros de calidad. En los registros de calidad lo que se registra son los controles que se realizaron de calidad. Y ahí recuerden eso que veíamos de lo que es la medición, después la comparación con un patrón y la actuación. Todo eso se va registrando como una manera de mostrar o de demostrar, de tener cómo salió el producto en comparación con lo que se esperaba que salga. De esa manera podemos tener un documento que avale a la mercadería que nosotros estamos despachando. Esto sirve en el caso de reclamos, en el caso de algún desvío que surja de alguna acusación de algún cliente donde diga de que el pollo tenía determinado problema. Nosotros podemos acceder a la información y ver esos controles de calidad de ese lote en particular, cómo salieron. Entonces, los registros de calidad tienen que ver con los controles de calidad, donde principalmente están los controles de comparación entre lo que se esperaba del producto y la medición que efectivamente se realizó sobre el producto y que permitió tomar la decisión de liberar esa mercadería para que pueda ser comercializada. Dentro de los controles de calidad también están todos los registros de laboratorio, donde se van acumulando, se van archivando todos los resultados que se hayan tenido, microbiológicos, físico-químicos, que se hayan mandado a hacer a un laboratorio como verificación de que el producto haya estado apto para el consumo, apto para su comercialización. Todo eso forman parte de lo que son los registros de calidad, que están íntimamente relacionados con los controles de calidad. Por otro lado, tenemos los registros de producción, donde también tienen mucho que ver con lo que son los controles de producción, todo lo que se controló, lo que se midió, lo que se comparó y lo que se actuó en términos de proceso productivo, se registra. Entonces se generan también estos documentos que, como dijimos al principio, pueden ser manuales de una persona con una frecuencia o directamente digitales donde se van generando automáticamente mediante el censado automático de los valores de proceso. Pero también dentro de producción existen registros que no son de controles de producción, donde hay una comparación, sino que son registros que nos van a permitir realizar las mediciones de algunos indicadores productivos para poder ver si el proceso está siendo rentable o no. Este es el caso, por ejemplo, de cuando tenemos una recepción de materia prima donde vienen los pollos, se registra la cantidad de pollos que vinieron. Eso no existe un valor donde nosotros digamos de antemano, de decir siempre los lotes de pollo que tienen que venir tienen un target de entre tantos y tantos miles de pollos, sino que son más bien
se registra la cantidad que entró para ver la cantidad después que sale y poder así sacar el rendimiento de planta. Recuerdan que cuando nosotros teníamos vamos a hacer como el proceso entero basado en una sola operación donde ingresa la materia prima y sale el producto final, para nosotros saber el rendimiento total de la planta, el rendimiento de la operación, se hace lo que son los kilos de producto final divididos los kilos de materia prima, y esto es lo que nos va a dar el rendimiento de planta. Este rendimiento de planta nosotros no lo podríamos calcular si no tuviéramos un registro de los kilos que han salido de la operación y los kilos que han entrado en una determinada unidad de tiempo. Entonces, para poder saber estos indicadores, necesitamos sí o sí tener los datos. Y esos datos se toman de registros que no necesariamente son de controles de proceso, sino que son simplemente registros de eventos, registros de valores como kilos, valores como tiempo en el que se tardó, la cantidad de personas que estuvieron involucradas para poder sacar el costo después. Todo lo que sean los costos de producto y los costos de planta no se pueden sacar, no se pueden calcular, sino es gracias a los registros que se tengan de lo que se fue consumiendo. Recuerden también cuando nosotros veíamos lo que era la parte de eficiencia. En eficiencia nosotros teníamos que ver la cantidad que logramos, lo que logré, sobre lo que me costó. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo una eficiencia de planta para saber si estoy trabajando de una manera eficiente o no, si no tengo los registros de qué logré, que en este caso sería cuántos kilos de pollo salieron de cada tipo, porque vamos a tener pollo entero, pollo trozado, pollo A, pollo B, o sea, cuántos kilos de cada uno de los productos finales me salieron, y tener un registro de lo que me costó, es decir, un registro de las horas hombres involucradas, un registro de la cantidad de pollos al ingreso que necesité para hacer eso, la cantidad de bolsas, todos los insumos que fueron necesarios para conseguir esta cantidad de producto final. Si no tengo registro de esto, nunca voy a poder saber la eficiencia de planta, nunca voy a poder saber el rendimiento de planta, nunca voy a poder saber el costo del producto y nunca voy a poder saber si lo que estoy haciendo está siendo rentable, está siendo eficiente, está en un buen rendimiento o no. Entonces los registros son los de calidad y los de producción son muy importantes para poder tener un buen control de la planta y un buen manejo de la planta y poder saber cómo estoy haciendo las cosas para saber si tengo que mejorarlas o no. Repito, los registros de calidad están más íntimamente relacionados a los controles de calidad. En cambio, los de producción, si bien también tienen que ver con los controles de la producción, también existen registros que están dados más bien para la parte de costeo y la parte de ver cómo está saliendo, no cómo está saliendo el producto, sino cuántos kilos me han salido y cuánto he tenido que invertir para poder tener esa cantidad de kilos, ¿sí? Tiene más que ver con la parte económica, digamos. Entonces tenemos esos dos tipos de documentos. Sin embargo, también existen un montón de otros registros, como por ejemplo lo que son los registros de stocks. Los registros de stocks son documentos donde se va registrando lo que va entrando y lo que va saliendo de un determinado lugar, que puede ser un depósito de cartones, un depósito de insumos en general, como bolsas, o puede ser también un depósito de producto final, donde tengamos una cámara donde se está juntando lo que va saliendo de producción, que puede ser el pollo entero, pollo trozado, congelado, refrigerado, menudos, etcétera, donde eso se registra. Y cuando se realizan los despachos también se deja una constancia donde se registra lo que ha salido. De esa manera nosotros podemos ver, controlar por ejemplo que no existan robos dentro de la planta, donde tenemos bien documentado con controles cruzados cuánto fue lo que ingresó a la cámara y cuánto fue lo que salió, en qué fecha y a quién se fue esa mercadería. Entonces de esa manera poder cruzar y ver si lo que se cobró por esa mercadería es lo que salió y que todo lo que haya entrado haya sido la misma cantidad que después se terminó vendiendo. Entonces, si existe alguna diferencia, es fácil ver si existen robos dentro de la planta y alguien estuvo sacando mercadería sin que sea vendida. Esos son los controles de stocks. También los controles de stocks, esos registros, esos documentos, permiten hacer los pedidos en tiempo. Si nosotros no tuviéramos registro de lo que va entrando y de lo que va saliendo, difícilmente podríamos tener una alerta para hacer un pedido a compras de algún insumo con el que nos estemos por quedar en stock cero. Entonces, ese tipo de registro permite de que no se haga quiebres en el proceso de la cadena productiva por falta de algún insumo. También
Esos registros de stocks me permiten sacar estadísticas después de la cantidad que insumí en el mes y compararme conmigo mismo en años anteriores. Y también algunos de los registros me permiten a mí saber si estoy en valores parecidos a lo que son los de la industria. Es decir, indicadores como cantidad de litros de agua por ave. Eso lo puedo saber viendo los movimientos dentro de la planilla de stock de la cantidad de aves que he estado yo faenando en el último año. Y después tener un registro de consumo de agua y al hacer el cociente puedo saber la cantidad de litros de agua por ave faenada y compararme internacionalmente con otras plantas y con otras tecnologías aplicadas en el mundo y saber si tengo una oportunidad de mejora ahí o no. Otro tipo de registros son los registros de mantenimiento. Los registros de mantenimiento son bastante amplios, pero tienen que ver con el trabajo que ellos van realizando sobre los equipamientos de la planta de faena. Existen equipos que tienen un mantenimiento preventivo, como veíamos en lo que son las acciones correctivas, que tienen una frecuencia estipulada donde se realiza como una especie de service o una especie de control de los equipos para chequear de que estén funcionando correctamente o el desgaste natural que se va teniendo, de manera de poder prevenir o poder detectar alguna falla antes de que ocurra y antes de que tenga un impacto negativo sobre la producción. Hay indicadores que son muy útiles como las paradas de mantenimiento. Les estaba por decir de que también cuando algún equipo deja de funcionar, tiene alguna falla, implica de que la planta tenga que detenerse y dejar de faenar hasta que se solucione el problema con el determinado equipo. Eso se registra. Entonces uno va teniendo los tiempos acumulados en el mes o los tiempos acumulados en el año por paradas de mantenimiento. No podemos decir de que ninguna planta va a tener parada cero y que nunca nada se va a romper y que lo que se rompa nunca vaya a detener la producción. Eso ocurre, pero tenemos que tratar de disminuir eso al máximo. Y no se puede mejorar lo que no se registra, lo que no se mide. Entonces, primero hay que medir y decir, bueno, este año hemos tenido tantas horas por paradas de mantenimiento. Vamos a proponernos un objetivo de reducir el 10% de ese tiempo para el año siguiente y vamos a tener un plan de acción para ver de todo ese listado de registros de paradas de mantenimiento. Se suele aplicar lo que se llama un Pareto. Pareto es una técnica que se cumple, es muy efectiva, donde si uno tiene un listado de 100 variables que impactan, uno no puede atacar las 100 variables al mismo tiempo porque dispersaría mucho su esfuerzo. Pero si vos miras de esas 100 variables, generalmente se cumple que el 20% de esas variables impactan en el 80% del producto final. Entonces, si nosotros tenemos paradas de mantenimiento y tenemos 100 tipos de paradas diferentes, podemos decir, bueno, por parada de tal equipo fueron tantas horas, por parada de tal equipo fueron tantas horas, por mal funcionamiento de tal equipo fueron tantas horas. Y tenemos 100 causas y la cantidad de horas al costado, hacemos la tabla y me va a dar el total de horas perdidas en el año por mantenimiento, por paradas. Ahora, si atacamos las 100, vamos a dispersar mucho nuestros esfuerzos. Entonces, de las 100 las ordenamos y ponemos de acuerdo a la cantidad de horas que haya tenido cada parada de mayor a menor. Y nos vamos a dar cuenta que de las 100 paradas, 20 ocupan el 80% de las horas realmente paradas por mantenimiento. Entonces, en lugar de trabajar sobre las 100, ataco primero esas 20 que son las que tienen mayor impacto. Entonces, empiezo a ver tal equipo que fue el que más paradas de mantenimiento me generó en el año, el que más horas perdidas de producción me generó en el año, y si tengo que realizar una inversión, tanto de tiempo como de reuniones, como también inversión económica de cambiar el equipo o de cambiar la tecnología de ese lugar, voy a estar realizándolo de manera muy inteligente, donde ataco el problema que más me impacta para tener una mayor solución al final del día. Y no estar gastando inversión de tiempo, de reuniones en algún problema que de esos 100 solamente me habían parado la planta una hora en todo el año. Entonces los registros de mantenimiento permiten tomar ese tipo de decisiones también, donde al poder analizar después todos esos datos, que no los podríamos tener a todos esos datos si no existieran los registros, al analizar los datos podemos tomar decisiones más inteligentes con un resultado más eficiente. Otro tipo de registro que existen son los de recursos humanos, donde ahí, por ejemplo, registramos
todo lo referido a los operarios, o sea, cuántas horas trabajaron, en qué horario trabajaron, índices de ausentismo, cantidad de personas que están trabajando, si han tenido que realizar horas extras o no. ¿Por qué importa, por ejemplo, lo de las horas extras? La persona que trabaja hora extra no cobra lo mismo por esa hora extra que por una hora común, sino que la hora extra generalmente se cobra un 50% más. Ese operario, esa hora, me está costando 1,5 veces lo que trabajaría ese mismo operario en un horario normal dentro de su jornada laboral. Ni hablar si estamos por trabajar en algún feriado, algún domingo, un día no laboral, porque ahí cobra el doble, cobra un 100%. Se llaman horas extras al 100%. Entonces, esa hora de esa persona me va a costar 1,5 veces o 2 veces lo que me costaría en una hora dentro de su jornada laboral. Entonces, si yo voy a estar hablando de eficiencia y estoy hablando de lo que logré sobre lo que me costó y estoy dentro de lo que me costó poniendo lo que tuve que pagar como hora hombre, no es lo mismo si esa hora fue una hora dentro de su jornada laboral o fue una hora extra al 50% o una hora extra al 100%. Entonces la eficiencia va a ser distinta, porque el operario que trabaja esa hora extra no está produciendo 1,5 veces lo que produce en una jornada laboral, sino que incluso a veces, por ser una jornada extendida, que por eso es una hora extra, el operario está más cansado, entonces a veces rinde menos que en una hora común, pero cobra más que una hora común. Entonces la eficiencia es distinta. Entonces decimos, ¿la hora extra está bien o está mal? Y depende. Hay veces que necesitamos alcanzar un objetivo, necesitamos tener una eficacia porque tenemos un pedido al que tenemos que llegar para poder despachar un contenedor, entonces hay que llegar. O que puede ser que tengamos una cantidad de pollos que han ingresado como materia prima al frigorífico y que no podemos decir, bueno, hasta acá terminó la jornada laboral, que queden esos pollos que los voy a hacer mañana. Hay que trabajar esa hora extra porque no pueden quedar los pollos vivos en el túnel de espera en el frigorífico. Entonces hay veces que hay que hacerlo sí o sí, pero hay que hacerlos consciente de que mientras se trabaje en una jornada no estándar, sino que tengamos que recurrir a las horas extras, voy a tener un mayor costo de mano de obra. Entonces la eficiencia va a ser distinta en esas horas de planta. Eso, ¿cómo lo evalúo yo después al final del día, del mes o del año? De cómo estuve haciendo yo mi eficiencia de planta respecto a los recursos humanos, si no tengo los registros de cuántas horas hombre se gastaron en horas hombres comunes y en horas hombre extras. Entonces de ahí sí, con esos registros puedo tomar decisiones más inteligentes a futuro. De decir, si todos los meses estoy teniendo horas extras, porque no se llega, entonces estoy viendo el costo extra que me está implicando tener que bajar mi eficiencia productiva en esas jornadas, porque no tengo opción más que hacerlo. Entonces puedo invertir en algún equipo que ataque al cuello de botella para trabajar más rápido y hacer lo mismo, pero dentro de la jornada laboral. O decir, tomo más personal. Entonces, si bien son más personas las que cobran, son más horas que son en hora hombre normal, sin que sea hora extra. O me doy cuenta que siempre es por temporada, que en tal temporada tengo más trabajo, entonces no me alcanzan las horas hombres normales de la planta normal y necesito recurrir a horas extras, entonces bueno, tomo contrato personal temporal para esas etapas donde hay gente que sale de vacaciones o que tengo mayor kilo de pollos que me van entrando. Entonces, con esos registros puedo tomar decisiones que hacen que mi eficiencia no caiga o que pueda tener un mayor rédito económico en la compañía. Pero ninguna de esas decisiones pueden tomarse si no tengo registro de lo que estoy haciendo. Porque la toma de decisiones se hace en base a datos, se hace en base a información. Entonces necesito analizar la realidad, no solamente de hoy, sino de acá hacia el pasado, para poder tomar decisiones de encarar esos problemas de manera más inteligente en el futuro. Existen otros tipos de registros como registros de seguridad e higiene, existen millones de registros, ¿sí? Por ahí los más importantes que nosotros vamos a ver tienen que ver con producción y con calidad. Muy bien, ¿qué más? Trazabilidad. La trazabilidad
La trazabilidad está basada en documentos, está basada en registros. Lo que hace la trazabilidad es un sistema donde nosotros podemos conectar los distintos eventos que van ocurriendo en la planta con un determinado grupo de productos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un reclamo de calidad de que el pollo vino con exceso de plumas, que puede ser, digamos, un reclamo común, vino con exceso de plumas. Ahora, cuando nos hacen ese reclamo, ¿qué nos dice el cliente cuando nos dice el pollo vino con muchas plumas? Necesito saber qué pollo vino con esa cantidad de plumas. Entonces le empiezo a pedir información de qué pollo está hablando, porque no significa que todos hayan salido con exceso de pluma. Entonces necesito acotar mi campo de estudio. Para poder hacer eso, un recurso que se utiliza es el número de lote. El número de lote es una identificación de un grupo de productos que se haya realizado de manera continua bajo las mismas características, donde yo asumo que lo que salió en todo ese lote tiene características similares, porque se produjo con la misma materia prima y se produjo el mismo día y se produjo todo de corrido con las mismas condiciones de proceso. Entonces yo considero de que cualquier cosa que yo tome de ese lote es similar o es representativo a todos los otros productos que están encuadrados bajo ese mismo registro. Entonces tomo ese número de lote y cuando el cliente me hace un reclamo donde me dice el pollo vino con mucha pluma, mi pregunta es ¿qué número de lote dice el envase del pollo que usted compró y del pollo que usted me está haciendo el reclamo? Entonces con ese número de lote yo puedo acceder a todos mis registros de producción y registros de calidad, donde en el registro dice que ese número de lote se hizo con estas condiciones de proceso. Estas son las temperaturas de las cámaras, así estaban funcionando los equipos, estos han sido los controles de calidad que se realizaron sobre ese número de lote, los registros de laboratorio, todos los registros que estuvimos hablando de producción y calidad anteriormente. Como también podemos conectar con otros registros como los de mantenimiento, seguridad, higiene, recursos humanos, etc. Entonces, cuando nosotros nos dan un número de lote, podemos trazar la vida del producto, es decir, trazar hacia atrás las condiciones en las que fue procesado, como también poder trazar hacia atrás y tener acceso a cuáles fueron los controles que se realizaron de ese lote. Incluso, la trazabilidad me permite no solamente saber quién estuvo presente ese día, en qué temperaturas estaban todas las cámaras, cómo estaban funcionando todos los equipos y cuáles son los controles que se realizaron, sino también cuál fue el pollo que se utilizó para ese lote. Entonces podemos saber qué materia prima se utilizó como materia prima de pollo vivo, como también las materias primas como insumos de producción, como qué cajas, qué bolsas, qué sellos, qué tintas, todo eso podemos saber de ese lote. Del pollo vivo, si seguimos con la trazabilidad hacia atrás, podemos ver de qué granja vino, qué medicación tuvo, qué controles veterinarios se realizaron, qué día fue que se realizó el transporte, qué dieron los controles de recepción de materia prima de ese pollo. Entonces podemos saber cómo rápidamente y atados por un hilo conductor, que es el número de lote, podemos tener acceso a todos los documentos y todos los registros asociados a este grupo de productos. Y depende de la naturaleza del reclamo o de la naturaleza de lo que nosotros querramos investigar, porque no siempre se investiga solamente por un reclamo, es lo más común. Pero también se puede investigar por otras cosas que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a invertir en un equipamiento nuevo y queremos saber cómo impacta el equipo de la peladora, por ejemplo, que es un equipo mal llamado peladora porque no es que se les hagan los pelos al pollo, sino la pluma. Pero si vamos a invertir en nueva tecnología de desplume, ver con trazabilidad cuáles han sido los lotes que han tenido controles de cantidad de plumas que hayan dado mal o que hayan dado ahí raspando en el error, o que hayamos tenido reclamos, o que relacionar si los que han sido reclamos por pluma o que en los controles vimos que tenían mayor cantidad de plumas, tenía que ver con un pollo más chico, con un pollo más grande, o si fue en un turno mañana, en un turno tarde. Podemos conectar todos esos registros mediante lo que se llama la trazabilidad. Esa trazabilidad puede ser ascendente o descendente, puede ser aguas arriba o aguas abajo. Yo estoy haciendo como la trazabilidad así, pero se entiende como si fuera algo vertical,
donde tenemos que ingresa la materia prima, va realizando todas las etapas de proceso hasta obtener el producto final. El hilo conductor es este número de lote. Entonces si me dicen un número de lote de un producto final, yo puedo trazar para atrás y ver la vida de ese producto desde todas las condiciones de proceso por las que pasó hasta qué materia prima se utilizó. Y de la materia prima, si tengo, también puedo hacer trazabilidad todavía más arriba para ver las condiciones en las que fue criado, las condiciones de incubación, hasta la genética misma. También puedo hacer el camino inverso. De decir, tengo un lote de tal genética o de tal incubación o de tal granja y de ahí ver hacia abajo, hacia qué lotes de producto final han terminado. Entonces, yo digo, quiero saber tal granja tuvo un problema con un medicamento o lo que sea y necesito retirar esa mercadería del mercado porque es riesgosa. Entonces, yo sabiendo de qué granja viene, puedo saber de que terminó en varios lotes de varios días y puedo identificar fácilmente para retirar esa mercadería del mercado y disminuir así la probabilidad de enfermar a alguien o generar un daño. Entonces en trazabilidad tengo la trazabilidad ascendente y la trazabilidad descendente, que se caracterizan por una es tomar el producto final y ver las condiciones de proceso hasta qué materia prima se utilizó. Y la otra es al revés, ver algún lote de materia prima, ver todas las condiciones de proceso y cuáles fueron todos los lotes de producto final al que el producto terminó, al que esa materia prima terminó. La trazabilidad es fundamental, es obligatoria, tenemos que tenerlos todos los que tenemos industrias de alimentos y nos permite atender reclamos o atender también mejoras de proceso, donde realizo o entender mejor el proceso y cuánto impacta cada una de las cosas que yo voy haciendo. Si cambio algún producto químico de limpieza, por ejemplo, va a estar asociado a una fecha, donde yo tengo un registro de cuándo fue que cambié ese desinfectante por otro, que tuve mayor disponibilidad por un cambio de proveedor, por un cambio de precio o simplemente porque investigué y me parece que tiene este producto químico nuevo, tiene mejores propiedades que el producto químico que estaba utilizando anteriormente. Decidí cambiarlo. Yo puedo, a través de la trazabilidad y del número de lote, identificar los controles de laboratorio de los productos finales y ver si hubo una diferencia en la calidad microbiológica de mi pollo faenado. Y hacer una correlación entre la decisión que tomé del cambio de producto químico de limpieza, de desinfección, con la calidad microbiológica de mi producto final terminado. Así puedo hacer combinaciones infinitas, todas las que se les ocurran, siempre y cuando tenga los datos para poder trabajar y que ese universo de datos esté conectado a través del número de lote y a través de la trazabilidad. Muy bien, ¿cuáles son los componentes que tiene que tener un registro? Vamos a hacer así, como si fuera esta una hoja. Vamos a ir a un registro, primero vamos a hacerlo manual, pero entienden de que este registro que yo ahora estoy por hacer como ejemplo de manual, también puede hacerse de forma digital, automática, donde no necesite que una persona esté cargando los datos. Generalmente un registro, esto no es una fórmula que les va a servir para todos los registros. Cada registro va a tener su identidad, su naturaleza y depende de qué se esté registrando, va a tener determinados componentes y otros no. Pero en general, la mayoría de los registros tienen un membrete, como un encabezado, que es común para todos los registros, que ya te da un marco, ya te ordena, donde dentro de ese registro va a tener el nombre de la empresa o el logo de la empresa de la que se está trabajando, ¿sí? Con su número de establecimiento, el nombre, el dibujito del logo de la compañía, etc. Entonces ya te da un marco al registro, es decir, este registro pertenece a esta empresa o a esta planta, a este número de establecimiento. Muy bien, después tiene que tener el registro un nombre, donde dice registro de temperatura de cámaras, registro de lo que sea. Y generalmente también esto es muy recomendable, de que además del nombre tenga un código. De que la manera, ¿vieron cuando van a la biblioteca que no solamente está el título del libro, sino que tiene un código? Ese código permite ordenar e identificar mucho más fácilmente a los documentos. Porque hay registros que pueden tener nombres que sean similares o que sean difíciles después de buscar. Porque llega un momento en el que uno
tiene tantos datos que está registrando, que se generan tantos registros durante años, que después es muy difícil decir, quisiera conectar y quisiera tal registro. ¿Cómo hago para acceder a ese registro dentro de un universo de registros? Entonces la codificación me va a permitir encontrar mucho más fácil, acceder mucho más fácil y más rápido al registro que estoy buscando. Entonces la codificación el criterio de codificación lo tiene que establecer cada grupo de cada planta y decir, bueno, vamos a registrar que todos los registros, vamos a identificar o vamos a establecer que todos los registros referidos a producción empiecen con una P y que todo lo que sea de materia prima sea MP. Entonces se va armando el registro con un número y se va archivando de esa manera. Así es mucho más fácil generar como un árbol de archivo donde al momento de necesitar esa información la pueda buscar sin tener que revolver todos los registros. Entonces tiene su nombre con el código, el registro. También se suele colocar lo que es la fecha de creación del registro, ¿sí? No la fecha del registro, no la fecha en la que se registró, sino la fecha en la que se creó la plantilla. ¿Y quién la creó a esa plantilla? De la misma manera, tiene una fecha de revisión y quién revisó la plantilla. Y por último, como diferencia, tiene lo que es el número de revisión. Porque los registros no son algo estático en el tiempo donde se dice, bueno, vamos a registrar la temperatura de la cámara, hacemos la plantilla y de acá a la eternidad se utiliza esta plantilla para hacer los registros. Sino que a medida que va pasando el tiempo, las condiciones van cambiando, la planta va cambiando, la experiencia de la gente que trabaja ahí va cambiando, la tecnología va cambiando, entonces los registros tienen que ir acomodándose, adaptándose e ir evolucionando a medida que va evolucionando la planta. Entonces, como el registro no va a ser eternamente igual, yo puedo mantener el mismo nombre con el mismo código de registro, pero lo reviso, o sea, lo creó un colega mío y entonces puso acá, creado por fulano de tal, en tal fecha, en el año 2000, ¿cuánto? Pero ahora, este año, lo revisé yo y veo que hay cosas para modificarle, y veo que hay cosas para cambiar, para mejorar, porque ahora la cámara tiene un extra algo. Entonces lo revisé yo, pongo mi nombre, la fecha en la que lo revisé y el número de revisión. Número de revisión 1, número de revisión 2, número de revisión 3. Es el mismo documento con el mismo código, pero es una revisión nueva que desactualiza la plantilla anterior. ¿Sí? Estamos hablando de que este encabezado lo que tiene son datos de la plantilla por donde se van a realizar los registros. Entonces tiene la creación, quién lo creó, la fecha de revisión, quién lo revisó, el número de revisión, el nombre del documento con la codificación, nombre de la empresa. Esto sería como el encabezado. Después viene acá en el cuerpo lo que se quiera registrar. En esto de lo que se quiere registrar es recomendable que en la primera parte tenga como una introducción donde diga, una especie de instructivo de trabajo, como un resumen del POE, diga qué se va a registrar, cómo se va a registrar, quién lo va a registrar, dónde, con qué frecuencia, todo lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de lo que era controles de producción. Entonces se hace acá como un recordatorio, ¿sí? Como para que la persona que lo vaya a registrar pueda recordar fácilmente qué era lo que tenía que hacer. Y después lo que se va a registrar en forma de una plantilla donde tenga los campos, donde claramente la persona diga si acá va a ser, por ejemplo, temperatura de cámara cada 2 horas, diga acá se registrará la temperatura de la cámara con una frecuencia de 2 horas con tal termómetro, etc. En algo cortito que tenga 3, 4 renglones. Y después acá, por ejemplo, que diga hora, temperatura. Se hace la tabla y en esta tabla dice la hora, la temperatura. Y acá la firma. Entonces acá firma. Hora, temperatura, firma. Hora, temperatura, firma. Hora, temperatura, firma. Que sea simple, que sea concreto y que tenga los campos que la persona tenga que rellenar. De la misma manera, en este registro, si la persona dice que, porque vieron cuando se hacen los análisis en el laboratorio donde te dice colesterol tanto, pero a la derecha te dice cuánto te debería haber dado. Entre cuánto y cuánto son los valores normales o esperables. Bueno, acá es lo mismo. Si yo digo que la temperatura había establecido que como límite operativo tenía entre -2 y +2 y como límites críticos -3 +4, ¿sí? Como el ejemplo que vimos en la clase anterior, también están colocados acá en esta introducción. Entonces, si el valor que me dio acá está fuera de esto, yo firmo, pero tengo acá un campo que dice observaciones
Y en las observaciones, las puedo poner al revés de la hoja, están las acciones que yo tomé. Entonces, el valor acá me da fuera de los valores que están establecidos en la introducción, entonces el valor medido me da un valor fuera de los rangos, lo firmo, pero no dejo pasar como si fuera, porque tengo que actuar. Realicé la medición, realicé la comparación, me falta la actuación para tener un buen control. Y el registro tiene que reflejar ese control. Entonces, en la observación hago la nota, que puedo hacerlo acá o puedo hacerlo al revés, donde tomo el registro de la acción que tomé. Se saca la mercadería de la cámara, se la coloca en tal cámara, ese proceso se realiza de tal hora a tal hora y los lotes que se movieron fueron tales, firmo de vuelta. O se procede a la toma de temperatura del producto que estaba dentro de la cámara y da como resultado 0 grados, 1 grado, 3 grados, se decide mantener la mercadería ahí adentro y se da aviso de mantenimiento para que vuelva a tomar para que corrija, para que tome una acción correctiva sobre el proceso. En este caso sería sobre la cámara. Y acá se vuelve a la siguiente hora, se hace la temperatura y se ve que ya está dentro de los valores normales. Entonces, no se busca de que los registros den siempre perfectos, sino que los registros tienen que reflejar la realidad de lo que está pasando. Y en una auditoría, por ejemplo, algo que se suele decir es que mejor que un registro impecable donde no haya habido desvío, es un registro donde sí haya habido un desvío y se demuestre de que se hayan tomado acciones correctivas y se haya corregido el problema. Es más valorable demostrar de que uno puede manejar los problemas a decir yo no tengo problemas. ¿Me explico? Entonces, busquemos siempre que los registros reflejen lo que se hace en realidad y no tengamos miedo a registrar de que la planta tiene desvíos, porque eso es normal. No se puede decir que una planta nunca va a tener un desvío. Lo que hay que demostrar es que uno está capacitado y entrenado para poder gestionar esos desvíos de una manera segura y que el producto que nosotros estamos por sacar al mercado es un producto inocuo. Es un producto que no va a generar un daño más allá de los desvíos que pudieran ocurrir a pesar de todas las medidas preventivas y predictivas que hagamos. Desvíos van a ocurrir, siempre van a ocurrir desvíos. Tratemos de minimizarlos y estemos preparados para que cuando esos desvíos ocurran, nosotros tengamos acciones correctivas concretas que queden registradas de que disminuyan al máximo la probabilidad de que eso impacte en la salud del consumidor. Fíjense que siempre hablamos de disminuir y nunca hablamos de eliminar, porque no podemos nosotros tener la soberbia de decir estamos seguros que jamás nada va a pasar. Entonces se hace en el cuerpo del registro todos los campos que hay que registrar de una manera muy clara con la firma de quien está tomando ese registro y se registran también las acciones correctivas que se hayan tomado. Los valores de referencia y también es importante acá la fecha. Acá yo puse la hora nomás, pero también falta la fecha. Y hay algunos registros que tienen que ponerse el número de lote al cual está identificado. Este registro de cámara, por ejemplo, no suele tener un número de lote. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo hago para conectar, como decíamos hoy, conectar todos los registros por un número de lote cuando hay registros que no tienen número de lote? Por la fecha. Porque un número de lote yo sé en qué fecha se realizó. Entonces, de esa manera yo puedo decir, bueno, el lote tal se realizó, estuvo en cámara en tal fecha y tengo el registro de esa fecha en qué temperatura estuvo esa cámara. Lo importante es que los registros puedan vincularse entre sí de alguna forma y poder asociarse cada uno de los registros a los números de lotes involucrados. Entonces después, al momento de hacer la trazabilidad, tanto ascendente como descendente, podamos acceder a la información que sea referente a ese lote que yo estoy queriendo estudiar. Muy bien, estos registros, ¿qué pasa si una persona comete un error al llenar el registro y anotó acá una temperatura y se dio cuenta después que no, que en lugar de un 3 puso un 8 o en lugar de un 4 puso un 5 y erró? ¿Qué hace con el registro? ¿Lo tacha? ¿Lo vuelve? Existe una política de enmienda. Los registros tienen que tener una política de llenado de registros, donde se dice el registro se va a llenar con virome de tal color, ¿sí? No puede ser que aparezca un registro
que esté relleno con lápiz negro, que se puede borrar y volver a escribir fácilmente, ¿sí? Ni hablar de que aparezca en algún registro escrito con algo que no sea una virome, que es una fibra, porque a veces existen fibrones dentro de la planta por otra cosa y que me rellenen el registro con la fibra. Hay que estandarizar y decir el registro se llena con virome de color azul, por ejemplo, ¿sí? A veces se ponen distintos colores para identificar quién está escribiendo. Por ejemplo, producción escribe con azul, las anotaciones en virome roja lo hace el personal de calidad y las anotaciones en color verde, por ejemplo, las realiza los inspectores de SENASA. Entonces uno al mirar un registro fácilmente ya ve qué valores han sido completados por operarios, qué valores han sido completados por personal de control de calidad y qué valores han sido o qué anotaciones han sido hechas por el personal de la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces el color también tiene mucho que ver en la política de llenado de registros. Y ante los errores se tiene que establecer de decir, bueno, ¿cómo se va a corregir? ¿Está permitido o no el corrector? ¿Se va a tachar? Al momento de tachar, ¿se puede ver lo que estaba antes o no? ¿Dónde escribo lo que está bien? ¿Sí? Una política de llenado de registros muy sencilla, es decir, no permitir el uso del liquid paper, sino que cuando yo escribí algo acá, que escribí por ejemplo un 2 y no era un 2 lo que yo tenía que escribir en ese campo, lo tacho de una manera que se vea lo que estaba atrás y genero una referencia y en otro lugar de la hoja hago la referencia y escribo vale 3 y firmo. De esa manera yo puedo ver cuál era el valor que estaba anteriormente, que estaba mal, hago la referencia y veo cuál es el valor que corresponde en ese lugar. Yo digo vale, puedes decir también corresponde o no vale 2, vale 3, pero no es recomendable que si estaba el 2 haga esto y le ponga un 3 ahí arriba. ¿Sí? Eso es una desprolijidad que también llama a decir, y sin firma ni nada, llama a decir de que una persona completó el valor, por ejemplo, que yo le haya completado acá y yo haya puesto el 2 y yo haya firmado. Y después esto aparece tachado y puesto un 3. ¿Qué garantía tengo de que ese registro no haya sido alterado por otra persona que me cambió el valor, pero permanece en la firma? Entonces, cuando esto está tachado, ya la firma deja de tener valor. Porque la firma lo que avala es el valor original. Entonces, si nosotros vemos esto así, es un registro no válido. Este valor 3 no vale. No tiene ninguna validez. Si esto está así, se tiene que enmendar de esta manera y vuelve a estar la firma. Y esta firma avala el nuevo valor. La firma que estaba acá, avalando el 2, al yo tacharlo, la firma también deja de valer. Y no hace falta que yo tache la firma. Esas son algunas políticas de llenado de registro. O, por ejemplo, si me quedó acá, el operario no pudo tomar el registro porque en este momento pasó algo, se olvidó, lo tenía que tomar a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde se olvidó y estaba haciendo otra cosa o estaba teniendo alguna emergencia, algo que había ocurrido en producción y el operario no pudo tomar ese valor. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo deja en blanco y después acá toma el siguiente? ¿O el de las 6 de la tarde lo pone en el valor de las 4 y quedó ahí ese? Los campos no pueden permanecer vacíos. Los campos, si no van a ser completados, tienen que ser, aunque sea, eliminados para que no quede el campo vacío. Porque ese campo vacío hace que después pueda ser rellenado con posterioridad con un valor que está puesto a destiempo. Entonces, para mantener la fidelidad del registro y decir este es un registro válido que no ha sido alterado posteriormente por alguien, hay que ir completando, aunque los campos vacíos, con algo para que no puedan ser completados posteriormente. Puede ser así, una barra en diagonal, o también puede ser una barra horizontal. Entonces, si alguien después quiere alterar un registro que estoy avalando yo con mi firma, y después ese registro va y alguien me quiere corregir el dato y quiere poner un dato que no es cierto, y hacerme a mí decir algo que yo no dije, que yo no firmé, que yo no avalé, al tachar me aseguro o disminuye la probabilidad por lo menos de que alguien adultere un documento mío. Eso es para política de llenado de registros. Después está lo que es la parte de seguridad. La seguridad de este registro. ¿Qué pasa con este registro una vez que yo lo hago para evitar de que se pierda o que se altere? Con la política de llenado de registros disminuye mucho la probabilidad de que lo alteren.
pero después también está dónde lo voy a guardar, dónde lo voy a archivar. En estos registros, generalmente cuando se termina de hacer, existe una frecuencia de recolección de los papeles, donde hay registros que se juntan todos los días, hay registros que se juntan una vez por mes, hay registros que se juntan una vez por año. Depende de la frecuencia con la que se llena el registro. Pero ese registro tiene que, una vez que se llenó, tiene que ser recolectado y tiene que ser enviado al responsable que le toque. Que generalmente son registros que van o al área de calidad o al área de producción. Entonces el gerente de producción o gerente de calidad se va a dar cuenta si le falta o no un registro. Cuando lo recibe, va a revisar de que la política de llenado de registros esté bien, como para asegurarse de que ese registro que le llega no ha sido alterado por nadie en el camino. Y también va a ver si los valores que estaban registrados están dentro de la zona verde como se esperaba, y si no están dentro de la zona verde, que haya tenido un registro de una acción correctiva como corresponda, o una acción predictiva como corresponda. Donde el gerente de producción o calidad revisa el registro completado por el operario y firmado por el operario con todas las acciones y considera que está todo bien, lo avala con una firma acá abajo, como diciendo controlado. Y luego lo archiva en el lugar que corresponda, que puede ser una carpeta, y esa carpeta una caja, y eso puede ir a un archivo que puede estar dentro de la oficina o afuera en un depósito aparte. Y esos registros tienen una codificación, entonces la carpeta ya dice en el lomo qué registros se están guardando ahí, de qué fecha a qué fecha, con el código que le corresponda. Si hay parte de este registro que tiene que digitalizarse, ese mismo departamento de producción o de calidad va a tomar este registro y va a ingresar los datos que sean necesarios al sistema. Y luego esto se archiva. El lugar donde se archiva tiene que ser un lugar que esté resguardado porque la información es valiosa y puede ser robada. Entonces tiene que estar en un lugar bajo llave de acceso muy restringido, porque la información es información que puede ser utilizada para alterar o adulterar o inclusive sacar un rédito económico en contra de la empresa. Alterando registros, es información vital. Muchas veces la información es confidencial, no porque se esté escondiendo algo que está mal, sino porque es un lugar, es un campo donde la alteración de estos documentos pueden decir cosas que no son y tiene firma de personas responsables que lo están avalando. Entonces, si bien se toman todas las medidas que correspondan para evitar de que sean alterados, igual estos registros tienen que ser de acceso restringido. También muchos de los registros de producción, sobre todo, tienen kilos, tienen horas hombres, donde fácilmente se puede saber el costo. Entonces, imagínense gente de empresas de competencia que quieran saber el costo, el costo operativo que tiene la otra empresa. Se puede robar información para utilizarla para copiar. Entonces, los registros son confidenciales. Se tiene que tomar en cuenta como que son confidenciales, que no pueden salir. Yo no puedo también dentro de la seguridad decir, me voy a llevar registros a firmar a mi casa. No es recomendable eso. Los registros tienen que permanecer dentro del ámbito de la empresa y tienen que ser considerados como documentos confidenciales que no pertenecen al departamento de producción ni al departamento de calidad, tampoco pertenece al operario que lo completó. Ese documento contiene información confidencial que pertenece al dueño de la empresa. Y hay que respetar eso y cuidarlo y resguardarlo de una manera responsable. Entonces los documentos se completan, se realiza la política para asegurar de que nadie después pueda alterar esa información, se archiva en un lugar donde sea de fácil acceso después, encontrar fácil después la información para poder utilizarla, porque la idea no es completar los registros porque sí, sino se registran las cosas para poder utilizar esa información posteriormente para generar mejoras de procesos, entender desvíos o responder ante eventuales reclamos. Esto se guarda de acceso restringido, en un lugar de acceso restringido. ¿Cuánto tiempo se guarda? Eso va a depender de la empresa. Generalmente se pide que el mínimo de tiempo con que estos registros tienen que ser guardados es el tiempo de vida útil del producto. Si yo estoy hablando de un producto refrigerado, la vida útil de ese producto refrigerado no va a durar más de 2 semanas. Entonces, es poquito el tiempo. Pero si hablo de un producto congelado, la vida útil va a estar en 1 año y medio. Entonces, mínimo, estos registros tienen que durar 1 año y medio, porque el producto todavía está en el mercado y puede ser consumido
y yo puedo necesitar esa información para respaldar y dar garantía del producto que todavía puede estar en una góndola. Entonces, mínimo el tiempo de la vida útil. Recomendable, yo diría 5 años. Con 5 años uno no solamente está resguardando el producto que está en la góndola, sino que también tiene una base de datos histórica para poder hacer estadística. Es muy importante para las mejoras de proceso y hasta incluso mejor aseguramiento de la calidad de productos posteriores, lotes posteriores, poder sacar estadística con mayor tiempo, de decir, bueno, en los últimos 5 años hemos visto esta tendencia, hemos visto este historial de defectos, hemos visto, para poder detectar oportunidades de mejora. No para decir, para hacer aseguramiento de calidad del producto que está ante un eventual reclamo, porque el producto todavía se está comercializando, sino ir un poquito más allá. Por eso digo más de 1 año y medio y hasta recomiendo 5, para poder hacer estadística de mejoras de procesos. También estos registros pueden ser digitales. En el caso de que sean digitales y hayan sido guardados automáticamente, vale lo mismo que dijimos para todo lo que son los registros manuales. La seguridad es fundamental. Estos registros tienen que estar resguardados digitalmente en una manera que sea de acceso restringido. No va a estar en una habitación con llave, pero no puede ser que alguien con un pendrive saque la información fácilmente. Tiene que estar guardado en un lugar donde tengan los sistemas de seguridad apropiados para que esa información no pueda ser copiada fácilmente o retirada fácilmente o que cualquier persona pueda tener acceso a esos registros. De la misma manera, tiene que tener también bloqueada la edición de esos registros para que alguien no pueda entrar y borrar el 2 y poner un 3. También existen sistemas donde se puede realizar la firma electrónica, donde no es copiar, pegar la firma de alguien, porque yo puedo estar copiando y pegando la firma de algún colega y haciéndole decir algo que no dijo. Pero sí existen registros, existen formas donde yo puedo verificar o yo puedo asegurar de que eso fue hecho por una persona y no por la otra. Por ejemplo, el uso de contraseñas. Cuando yo accedo a llenar un registro, para poder acceder tengo que poner mi nombre de usuario y mi contraseña. Entonces el sistema ya identifica que la persona que está logueada para realizar el registro es Marcos Hurtado. Entonces cualquier cosa que yo escriba dentro del registro lo hice en mi sesión y la computadora ya sabe que eso fue escrito, esos datos fueron ingresados por Marcos Hurtado. Cuando yo termino, yo me salgo del logueo, ¿sí? El logoff, me voy y la próxima persona que quiera ingresar un dato va a ingresar con su nombre de usuario y su contraseña. Y eso hace las veces de firma. Entonces después yo quiero saber quién fue el que escribió el 2 y el sistema sabe quién fue el que escribió el 2 y no porque haya sido una virome azul, una virome verde o porque haya tenido una firma al lado, sino porque fue ingresado dentro de la sesión de fulano de tal. Así, millones de sistemas de seguridad, igual que para el resguardo, para el acceso, para la copia, para la edición de todo lo que sean los registros digitales. Lo importante que quiero que se lleven en cuanto a la seguridad, tanto de los registros manuales como de los registros digitales, es que esto es información confidencial que no pertenece a nadie más que el dueño de la empresa. Y hay que respetar y cuidar y resguardar eso de una manera responsable. No porque se esté escondiendo información, porque se esté ocultando algo que se haga mal, sino porque puede ser información que puede ser copiada por la competencia o ser utilizada con fines económicos para sacar información y sacar dinero de una manera que no sea éticamente correcta. Entonces, esto a cuidar los registros. Y que los registros sirven obviamente para hacer mejoras de proceso, tomar decisiones y basarse mucho en la estadística. Muy bien, con eso, registro de firmas. También existe algo que les olvidé comentarles en lo que es la parte de cuando se hacen los registros manuales. Yo firmo acá, ahora ¿quién sabe que esta firma soy yo? Porque le escribí abajo Marcos Hurtado, no. Existe lo que se llama un registro de firmas. Es otro tipo de documento, otro tipo de registro. A ver si se ve ahí. Donde esté la firma, el nombre y el cargo. Esto dentro de un registro que tiene su membrete con toda la información que vimos acá arriba, ¿no? Entonces acá firmo, pongo mi nombre y mi cargo y lo hago 3 veces. Y este documento se resguarda en el área de calidad. Entonces el área de calidad ve algo y ve una firma, dice, ¿es la firma de Marcos esa? Entonces tiene un documento contra el cual contrastar, donde yo firmé 3 veces para que puedan comparar mi caligrafía
con la firma que yo puse supuestamente en un registro. ¿Sí? Es para asegurar de que la firma es mía. Por eso se hace un registro de firmas que se va actualizando, porque la caligrafía de la persona también va cambiando a medida que uno va creciendo. ¿Sí? Mi firma cuando yo tenía 20 años no es la misma que tengo ahora. Entonces se realiza esto como para poder vincular y en el caso de que haya alguna duda se puede acceder a este registro y comparar y decir esto fue adulterado, alterado o no, o es real mi firma, soy yo la persona que avalé ese dato. Muy bien, acá con esto terminamos lo que es la parte de registros y documentación, que era el último punto que nosotros teníamos en buenas prácticas de manufactura. Ahora que hemos terminado todo el módulo de lo que son las buenas prácticas, ya podríamos pasar a los módulos de producción o los siguientes módulos de calidad. Por favor, estudien todo lo que ha sido buenas prácticas de manufactura, no se queden con dudas, escriban, hagan las preguntas que consideren pertinentes para no seguir acumulando. Recuerden que buenas prácticas es la base, es una de las patas base de la pirámide de calidad, entonces lo que no entiendan de buenas prácticas después les va a costar el doble para entender HACCP. Así que por favor estudienlo bien, traten de entenderlo con mucho sentido común y cualquier duda ustedes saben que estoy a disposición. Nos vemos, chicos.